Vamos entonces a Romanos 12, versículos 6 y 7. Me gustaría hablar Romanos 12, 6 y 7 aquí en esta versión, en esta otra versión. Cuando Pablo dice, pero Dios en su generoso amor le ha dado a cada uno dones diferentes. Bien importante. Pablo empieza, dones diferentes. No todo el mundo tiene los mismos dones. No todos tienen los mismos dones. Dice Pablo, si uno tiene el don de la profecía, que lo use de acuerdo con la fe que tiene. ¿Ve? Cuando dice Pablo que lo use con la fe que tiene, es que si tú estás consciente que Dios te ha dado el don de profecía, úsalo conforme a la forma como tú entiendas que tienes ese don. Úselo. Dice Pablo más adelante. Ahora presten atención. Presten atención. Oigan, escuchen. Escuchen. El que recibió el don de servir, que se dedique a servir. Y escuchen cómo lo expresa aquí en esta versión. Dice, dedícate a servir. A servir. Un servicio es ayudar a aquellas personas que necesitan de ese servicio. Cualquier servicio. Dar una compra, depositarle un dinero a los pobres o una compra de alimentos. Ayudarlo. Mira, no tienes carro, yo te llevo. Yo te llevo. Todo eso es servir a los demás. Servir. Todo lo que tú puedes hacer, hágalo con amor. Dios ha capacitado a personas para servir, hágalo. Y Pablo dice, dedíquese a eso. ¿Cómo usted sabe que Dios le ha dado el don de servir? Cuando en su corazón y en sus pensamientos hay algo que lo mueva a hacer algo bueno y digno para el prójimo. Cuando algo te mueve a ti a hacerlo, hazlo. Hágalo con amor. Es de Dios. ¿Okay? También no podemos ignorar lo que Pablo escribe en Filipenses 2:14. 2, 13 y 14. No estoy seguro si es el 13 o el 14, pero Pablo dice en Filipenses 2, diciendo que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. ¿Qué significa? ¿Qué significa cuando Pablo dice en Filipenses 2 que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad? Que Dios pone en ti el sentir y el deseo por hacer algo. Eso lo pone Dios. Hágalo, póngalo en acción. Y así tú te vas a dar cuenta de cuál es el oficio y el don que Dios puso en ti para que tú lo hagas. ¿Ok? Porque Él lo va a poner. Dios va a poner en ti la reverencia para tú hacer algo agradable para Dios. ¿Ok? Ahora, Pablo continúa diciendo, como yo le dije, el que recibió el don de servir, que se dedique a eso. Pablo continúa diciendo, el que recibió el don de enseñar, hágalo. Hágalo. Dios te va a mover a ti a hacer algo que Él ha puesto ya en tu corazón. Algo que Dios no ha puesto. Si alguien te obliga a hacerlo, significa que si tú no quieres hacerlo y no sientes el deseo, es que Dios no puso eso en ti. ¿Tú me entiendes? Pero siempre que Dios ponga eso en ti, siempre Dios va a permitir que tú vivas experiencias vividas. Vividas y sufridas. Vividas y sufridas. Cuando Dios pone el sentir a una persona que haga algo, antes Dios va a capacitar y preparar a una persona. La va a procesar para que entonces tus experiencias vividas y a la misma vez sufridas te ayuden a entender a otras personas mucho mejor. Déjate perfeccionar por Dios y déjate procesar por Dios, porque hay un propósito. Y si Dios te llama, Él no va a retirar ese llamado.
Aunque cometas errores, no te preocupes. Cuando hay un llamado de Dios, el llamado es permanente. Y Él no va a retirar y a retractar ese llamado que Dios te hizo. El llamado es permanente de parte de Dios. ¿Ok? Ok. Así es como opera el don de servir y opera y trabaja el don profético. Todo es para edificar, levantar, construir, reparar a la iglesia. No es para sembrar culpa, conciencia de culpa. Tú eres el culpable, estás mal, ahora paga el precio, den la milla esta. No, olvida el pasado. Vamos a levantarnos a ver qué Dios tiene para nosotros la iglesia. ¿Ok? Como dice el profeta Isaías. Dios le dijo al profeta Isaías en Isaías, no recordéis el pasado, porque Dios traerá cosas nuevas para ti. Esas cosas nuevas es Cristo, el Evangelio, la cruz. ¿Ok? Ya está las cosas nuevas. Agarra esas cosas nuevas y olvida el pasado. El pasado ya pasó. Siempre hay cosas nuevas que Dios quiere poner en cada uno de nosotros. Detrás de unas malas experiencias viene algo mejor de parte de Dios. ¿Ve? Ese es el don de consejo, de servir, don profético. Así opera el don profético. Aleluya. Tengo una gana de llorar, hermano. Yo tengo un deseo de llorar ante la presencia de Dios. Porque aunque yo te estoy dando estas palabras para ustedes, mis propias palabras es como una espada que llega dentro de mí y me ministra a mí mismo también. A mí mismo también me ministra. Alabado sea Dios. Vamos a continuar. En el nombre del Señor. Gracias, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Pablo continúa y dice Pablo, el que recibió el don de enseñar, gloria a Dios, alabado sea Dios, enseñe, perdonen, hermano, discúlpame, perdóname, perdóname, discúlpame, alabado sea Dios. Vamos a seguir en el nombre del Señor. Hay momentos que las propias palabras que yo hablo hacia ustedes me ministran a mí mismo también. Gloria a Dios. Amén. Que Señor, aquí me suena. Gracias, Espíritu Santo. Heme aquí, Padre. Sí, Señor, tenemos que. Heme aquí, Padre. Gracias, Señor. Heme aquí, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea Dios. Te damos gracias, Padre. Dice el Señor. El que recibió el don de enseñar, que se dedique a enseñar. Como yo te dije, el que recibió el don de enseñar, dedíquese a enseñar, siga fluyendo en esa área. Dios está contigo. Y aunque cometas 1000 errores, Dios cambiará los errores por enseñanza y preparación de parte de Dios. El que recibió el don de animar a otros, que se dedique a animar. Dice Pablo aquí, hay un don para darle ánimo y esperanza a otras personas. Si tú sientes en tu corazón que Dios te dio el don de darle ánimo, fortaleza, esperanza, hágalo. Alguien está enfermo, ha sido vituperado. Entonces le dijeron, eso es una maldición, tú no estás bien con Dios. Dale ánimo y esperanza a que Dios puede ayudarlo y sanarlo. Dale ánimo y esperanza, impártale fe a esa persona. Impártale fe y esperanza, porque eso es el Evangelio de Cristo. ¿Ok? El que recibió el don de animarlo, hágalo. El que recibió el don de dar, dice aquí Pablo, el don de dar halagos. Y luego dice el don de dirigir, hágalo lo mejor posible. El don de dar halagos y el don que dice aquí Pablo de dirigir. Hay personas que tienen el don de dirigir a las personas. Dirigir como si fuera un líder. Dirigir a las personas, darle un consejo. Hágalo.
¿Tú sientes eso? Hágalo, porque eso es lo que Dios quiere que tú hagas para la gloria del Señor. Y dice más adelante, el que recibió el don de dirigir, hágalo en lo mejor posible. El que recibió el don de compasivo, de ser compasivo con otro, hágalo con alegría. Con alegría. Dice el versículo 9, su amor debe de ser real y sincero. Ahora escuchen bien lo que yo te iba a decir. Escuchen bien. Ya yo le leí a ustedes que Pablo enfatiza diciendo, hágalo, dedíquese, ¿ve? Dedíquese a leerlo, dedíquese a lo que Dios puso en ti, en usted. No sería correcto ni bueno, porque voy a ir al contexto, al contexto, vamos a ir al contexto. ¿Están preparados? ¿Están ready? Vamos a comenzar en el contexto, aquí. Comenzando el versículo 3, vamos a ir un poquito atrás, el versículo 3. Pablo dice, digo yo, pues a todos ustedes, por la gracia que a mí me ha sido dada, ahora estoy leyendo otra versión, ¿ok? Ahora estoy leyendo la otra Biblia. Digo yo, por la gracia que a mí me había sido dada, que ninguno tenga ningún más alto concepto de sí. ¿Qué significa tener alto concepto de sí mismo, de uno mismo? Número uno, significa yo soy mejor que tú. Yo tengo más madurez que tú. El don que Dios me dio a mí es más grande. Y yo necesito ser más valorado y estimado que tú. Dios no quiere eso. Porque el propósito de los dones es para edificar a la iglesia. Para restaurar y ayudar a la iglesia. Y si analizamos esto, Dios es el que prepara y capacita con un propósito. Algunos tienen un don de esta forma, otros de esta forma, pero en la preparación y la madurez y la capacitación y la unción la da Dios. No viene del hombre propio. No viene del hombre propio, ¿ok? Por eso Pablo dice, que ninguno tenga un alto concepto más elevado de uno mismo, de creerse que es más superior que otro. Ante Dios todos somos iguales, de recibir la gracia, ante Dios todos iguales. ¿Ok? Y estos versículos 3 va en conexión al versículo 6, 7, 8 y 9, que lo acabamos de leer. ¿Ve? El versículo 3 va en conexión al versículo 6, 7, 8 y 9 que lo acabamos de leer. Ahora, el mismo versículo 3 también va en conexión, el contexto en conexión con el versículo 16. Versículo 16. Vamos a leer el versículo 16. Y el concepto que tengan ustedes mismos, téngalo también con sus hermanos. ¿Viste? El concepto que tú tienes de ti misma o de ti mismo, téngalo también de su hermano. Por ejemplo, Dios perdonó mis pecados, todos mis pecados. Pablo dice en Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición en la ley. Ahora, si yo creo eso y yo me siento bendecido, perdonado, justificado, esa es mi creencia por la palabra. Pero yo también te digo a ti que también Dios lo hizo contigo. Yo no voy a hacer prejuicio, ni rechazo, ni prejuicio, ni discrimen, ni favoritismo con otra persona. No. Pero si yo creo una cosa de mí, que yo soy, que yo oro, que Dios me ha bendecido, pero yo hacia ti te digo que tú también oras y estás bendecido por Dios. Y que Dios está trabajando contigo también. O sea, vamos a ser parcial. Eso es justicia. Y la profecía brega así, trabaja así, con el don de justicia de Dios. Vayan conmigo al capítulo 14 de Romano, comenzando el versículo 1. ¿Ok? Ok. Aquí Pablo está hablando de los alimentos que muchos comen. Aparentemente habían problemas
entre judíos y gentiles. Los judíos pensaban que al comer ellos sus alimentos, ellos estaban bien, porque comían alimentos buenos. Pero los judíos acostumbraban a hacer prejuicio y favoritismo con los gentiles, porque siempre los gentiles eran personas más débiles y más despreciables, bíblicamente hablando. Entonces los gentiles veían que los judíos veían que los gentiles comían alimentos pero no buenos. Es como alimentos de la tierra que no eran muy buenos. En otras palabras, para que ustedes entiendan, es como si yo comiera arroz, habichuela y pollo. Entonces otro come hot dog o cheeseburger. Mira, comiendo hot dog o cheeseburger. ¿Qué clase de alimento es ese? Lleno de grasa, lleno de grasa. Pero yo estoy comiendo comida buena. Yo estoy bien. Pero entonces Pablo está hablando de eso, de no juzgar a otras personas por lo que comen. Cada persona tiene su cultura, pero Dios está en cada país y se mueve. ¿Ok? Dios se mueve en tu vida, en tu país y en tu cultura. Tú no estás sola, tú no estás solo. Dios se mueve. ¿Ok? Así que aprendamos a amar y a respetar a otras personas, aunque no tengamos los mismos beneficios. Ahora Pablo dice lo siguiente. 14, versículo 3. Pero el que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no censure al que come. Pregunta, ¿qué significa censurar? Censurar significa, número 1, juzgar, emitir un juicio con una persona. Número 2, censurar también significa descalificar. Número 3, censurar significa desaprobar. Desaprobar. Número 4, censurar significa también despreciar, marginar, distinguir, diferenciar, yo soy mejor que tú. Todo eso significa censurar, juzgar, descalificar, hacer prejuicio y mucho más. Pablo entonces dice la razón Pablo de por qué no lo censure, porque Dios lo ha aceptado. Porque Dios lo ha aceptado. ¿Qué significa eso? Aceptado significa calificar. A calificar también significa aprobar. En la persona más débil, Dios lo ha calificado, lo ha aprobado por Dios. Lo ha aprobado. Cuando tú eres aprobado por Dios, de ahí para adelante no importa cuál sea tus debilidades. Tú estás aprobado por Dios y eres salvo y eres bien recibido por Dios. Lo que otros piensen de ti, olvídese. Lo importante es que tú seas aprobado cuando tú has creído en Cristo. La buena obra que Dios comenzó en ti, Él la va a perfeccionar. Como Pablo dice en 2 de Corintios 12, versículo 9. Cuando Pablo testifica diciendo, y Dios me ha hablado a mí diciendo, bástate mi gracia porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Basta. Descansa en el Señor. Lo importante es que tú has sido aprobado por Dios para ser salvo. Le pertenece, tu vida le pertenece a Dios. Lo demás Dios se va a encargar de añadir para la gloria del Señor. Ahora, dice Pablo en el versículo 4. ¿Quién eres tú para que censures a uno que no es tu propio siervo? Escucha bien. Cuando Pablo dice, ¿quién eres tú para que tú censures? Y luego dice, a uno que no es tu propio siervo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos creemos el ser líder, juez o amo, como quieran llamarle, líder, juez o amo. Entonces vamos a poner un ejemplo, que yo sea un líder o un juez o el dueño y yo tenga a mi lado un siervo. El siervo a mí me rinde cuenta de lo que hace. Y yo tengo dominio de mi siervo, porque yo soy el dueño
de la finca, el dueño es de la casa, y yo le estoy dando instrucciones al siervo, a mi siervo, ¿verdad? Estoy poniendo ejemplo, que haga las cosas así, así. Entonces, si yo soy el amo, el líder o el dueño, yo tengo dominio sobre mi siervo. Y mucho más si mi siervo no está haciendo algo bueno. Yo tengo el derecho de corregirlo y de entrar en él y decirle, mira, te voy a votar o no hagas la cosa así. Pero Pablo dice aquí, ¿quién eres tú para que tú censures a uno? Y luego dice Pablo que no es tu propio siervo, que no es tu propio siervo. Y que entonces, ¿de quién es siervo? La persona que tengo aquí, ¿de quién es siervo? De Dios, siervo de Cristo. Que Cristo es el amo. Él no es mi siervo. Él es siervo de Dios. ¿Quién soy yo? No. Ahora, Dios te va a dar esta palabra. Tanto discrimen que hay hacia un hombre llamado Dionis de la Josa. Tanto rechazo y discrimen y vituperación que hay hacia ese pobre y humilde hermano en Cristo, Dionis de la Josa. Dios te dice, ¿quién eres tú para que tú censures a Dionis de la Josa en el llamado que él tiene por parte de Dios? Pablo, en el contexto, según la versión que yo estaba leyendo, según la versión que yo estaba leyendo, en el 14, 6, 12, 6, dedíquese a servir. El que tenga el don de eso, dedíquese también. No sería muy bueno que nosotros nos dediquemos a mirar la paja del ojo del hermano y no ver la viga que hay en nuestro propio ojo. En otras palabras, no sería justo que Dios y Dionis de la Josa, que sería el siervo de Dios, no sería justo que una persona intervenga con otro ministerio y le diga a Dionis de la Josa en cómo él tiene que llevar a cabo su ministerio y cómo tiene que hablar y cómo tiene que profetizar. No, Pablo dice en el contexto, dedíquese a lo que Dios puso en tu vida. Porque lo que Dios puso en tu vida te lo ha delegado Dios. Y lo que Dios puso en él, Dios se lo ha delegado a él. Ahora presten atención. Escucha lo que Pablo dice. Dice aquí, dice Pablo aquí. Pues si está en pie, Pablo dice, si está en pie, ¿qué significa estar en pie? Pues estar firme ante Dios, estar firme en obediencia ante Dios. Pablo dice una suposición que es, si él está en pie, para su Señor está en pie. Pero tal vez tú no eres el Señor de Dionis. El Señor y el amo de Dionis de la Josa es aquel que está de arriba, es Cristo. Ese es su Señor. Si está en pie o está mal, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Ahora escuchen bien lo que dice Pablo. Y si cae o está caído, para su Señor cae. Ahora viene lo mejor. Pero el Señor lo mantendrá firme, porque su Señor con su poder puede sostenerlo firme. En otras palabras, dice Pablo, si está caído, pues bien, pero si está caído o no está caído, poderoso es Dios para levantarlo, porque Dios es el que llamó a él. Y si hay algo que no está bien en él, pues Dios se va a hacer cargo de corregirlo, porque el llamado Dios se lo dio a él. Significa que si hay alguien que ve que Dios es la cosa, no está mal, el que lo llamó le corresponde corregirlo. Y si lo va a corregir, si estuviera mal, si es que estuviera mal, Dios se encarga de levantarlo. Si está caído, poderoso es Dios para levantarlo. Porque Cristo en el Evangelio, cuando hay un llamado, jamás nunca para Dios el hombre queda descalificado. ¿Ok? Cuando hay un llamado de parte de Dios para la iglesia, aunque la iglesia tenga 1000 defectos y debilidades, Dios lo que hace es que perfecciona su obra. La va perfeccionando, va equipando, preparando. Pero cuando hay un llamado de Dios, jamás nunca Dios retira su llamado. Él cumple su llamado porque Él tiene un propósito. Y si Dios tiene un propósito en Él, si Dios tiene un propósito contigo, con Él lo va a tener. Te pregunto, ¿cuál es el celo? ¿Cuál es la envidia?
celo, envidia, contienda. Saca eso, porque eso es de la carne. Y aunque seamos profetas, aún muchas personas que tengan don puede fluir bajo los celos, bajo la envidia y bajo la carne. Y a Dios no le agrada eso, porque eso no edifica. Te estoy dando un mensaje de amor para la gloria del Señor. ¿Ok? Te pregunto, ¿te ofendí? No. Te pregunto, ¿te insulté? Tampoco. Te pregunto, ¿te amenacé? No, tampoco. Te pregunto, ¿te condené? Tampoco. Yo tengo en mi derecho, como ministro de Dios, de traer amonestación, exhortación y corrección con amor. ¿Ok? ¿Está claro? Eso así se ministra. Sea pastor, sea profeta, sea lo que sea, así es como se ministra bajo la gracia, sin estar descalificando. Corregir con amor, exhortar, pero nunca descalificando. Dios te bendiga. Un abrazo de mi parte. Que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. En el nombre del Señor. Sean bendecidos en el nombre del Señor.